verdad no me he detenido a hacer es la cuenta de lo que han sido estos días, ¿no? Yo me siento muy desafiada en este cargo. Entiendo que es una enorme responsabilidad. Las materias que dirige esta cartera tienen que ver con la coordinación del gabinete, en el fondo con alinear la fuerza del gobierno con los propósitos, las prioridades, digamos, que tiene la ciudadanía y que tiene el presidente Boric. Y tiene a cargo las temáticas de la seguridad pública, que son hoy día la principal preocupación de la ciudadanía. Pues una preocupación que siempre es muy alta, o sea, lleva muchos años, siempre es la primera o la segunda, la verdad, los últimos 25 años, la verdad no ha cambiado mucho, pero lo que sí ha cambiado es el perfil de los problemas de inseguridad que las personas enfrentan. Se han vuelto situaciones mucho más violentas, tenemos al frente un tipo de delincuencia mucho más sofisticada que la que conocimos, y el Estado se ha quedado atrás. Entonces, abordar esta urgencia es muy desafiante porque todos los días pasa algo, sí, por eso me siento así como desafiada, porque en el fondo todos los días hay incidentes, delitos gravísimos a los que hay que responder. Sin embargo, la solución verdadera está en hacer un salto, subir varios escalones en la capacidad del Estado y movilizar todos sus recursos, no solamente la capacidad de respuesta de la autoridad, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar los temas de seguridad pública, en simplemente responder la agenda del día a día y salir del paso sin pagar muchos costos, a lo que se suele llamar, dejas de hacer la pega que importa, ¿no? Que es ponernos a tono de la tamaña tarea que esto representa y juntar todas las fuerzas, porque esto no se va a resolver peleando entre nosotros, sino uniendo a las instituciones del Estado, a los distintos sectores políticos en esta prioridad. Entonces me cuesta mucho, pues la seguridad es un tema de mucha polémica. Es un tema todos los días de sacarse la mugre, de cobrarse cuenta, y aquí tenemos que empezar a hacer lo contrario, ponernos todos del mismo lado. También requiere de una visión a largo plazo, como dice usted, sin duda, pero de una urgencia inmediata. Y usted recién lo decía, ministra, los delitos han cambiado radicalmente en términos de violencia y lo decíamos recién, en términos de desfachatez. El fin de semana, 3 personas perdieron la vida a propósito de una encerrona que antes era solo el robo de un auto y de un celular. Hoy día la gente pierde la vida. ¿Cuál es la medida más urgente que usted se plantea para evitar este delito, entre varios otros, pero sobre todo este delito que hoy día está haciendo que chilenos mueran? Sí, a ver, primero tenemos un tema, cuando las personas mueren, hoy día principalmente está haciendo por el incremento de las armas. Entonces, bajar el poder de fuego de las armas criminales, de las bandas criminales de distinto tipo, las que hacen encerronas, las que hacen asaltos, las que están operando en el sur, es una prioridad. Porque ¿Cómo se hace bajar hay múltiples instrumentos para eso, ¿no? Estamos trabajando, hay un plan antiarmas en el gobierno que tiene herramientas de todo tipo, desde las cosas preventivas hasta el control del comercio de las armas, hasta los temas incluso educativos. El otro día estuvimos hablando con otro ministro que nos contó que en una feria encontró unas armas que se venden, que son metálicas, que parecen armas verdaderas, y muchos asaltantes hoy día están operando con esas armas. Y eso sin ningún control. Se encuentra en una feria como un juguete, ¿no? Y cuando te asaltan con esa pistola, parece una pistola verdadera. Entonces la intervención tiene que ser muy amplia. El control de las armas es un tema fundamental y lo que tenemos que entender es que la gente... Y los recursos están, porque vemos que en detector de metales, por ejemplo, en la frontera, en el norte hay 2. Sí, entonces parte de las medidas, sí, Ya. dotar de detectores de metales a todos los pasos fronterizos, pero efectivamente requerimos mucho más recursos, pero a veces cuando uno empieza a mirar, el problema es que a veces se anuncian inversiones. Ustedes han visto cuántas veces planes que se van a comprar no sé cuántos, que se van a... Entonces, el anuncio de la inversión o de los recursos viste mucho, ¿no? Se está poniendo lucas, esto quiere decir que se pone la plata donde se pone la boca, todas esas cosas que se dicen. Pero a veces estos anuncios no van seguidos de aquello que los hace efectivos, que es la gestión. Claro. Porque tú a veces, por ejemplo, pones dinero para comprar vehículos policiales, pero los vehículos policiales se echan a perder y están más de un año fuera de circulación. No tienen benzina, perdón. O no están los recursos para la benzina, o bien no están las coordinaciones. Entonces ponen los recursos para el escáner, pero no se intercambian información entre los servicios de seguridad. Entonces, en lugar de
potenciar nuestra capacidad estatal, lo que hacemos es cada uno trabajar por separado. Entonces aquí tenemos que hacer una combinación de más recursos con mucho mejor gestión, coordinación, poner la prioridad del ciudadano por encima del celo del sector, de la institución, de salir yo bien posicionado o mal posicionado. De poner al individuo, al ciudadano primero. Sí. La Diana mencionaba las encerronas. ¿Qué rol o responsabilidad tienen aquí, por ejemplo, las autopistas concesionadas? Pensando justamente en este individuo, en este ciudadano que estamos poniendo al centro. Tienen un rol, muchos organismos tienen un rol, pero primeros roles que nosotros le hemos pedido a las autopistas, que hay que hacer ajustes a cómo está diseñada esta infraestructura, porque los servicios policiales no se contemplaron en los diseños. Entonces, por ejemplo, no hay lugares donde puedan permanecer las patrullas esperando para actuar. Es que no existía este delito cuando se hicieron los diseños. Que ni siquiera es algo que podamos decirle que es algo que hicieron mal, porque en ese momento no estaba, pero hoy día está. Entonces, lo que les pedimos en la disposición, hacer los ajustes, eso significa destinar recursos. ¿Y se puede pedir eso dentro de los contratos? De hecho, ya se está haciendo, ya se están instalando, digamos, estas bahías espacios para que haya patrullas policiales, para que haya patrullas, exactamente. O de las mismas carreteras. Segunda cosa que necesitamos pedirle, y ya se está trabajando en eso, es en estos temas de la coordinación, porque la tecnología de las autopistas nos permite un manejo de información muy potente. Pues sabemos todas las patentes que pasan por ahí. Las cámaras. Las cámaras y las patentes. Pero hay muchos autos que pasan sin patente hasta el día de hoy. Pero que ese es el tercer tema. Pero voy a esto de las patentes. Porque ¿qué necesitamos? Y esto se reproduce en muchos ámbitos. Que esa información que tienen las autopistas se cruce con la información que tenemos de Carabineros, con la información de la PDI, con la información de la Fiscalía. Esas coordinaciones básicas que no visten mucho. O sea, nadie le van a aplaudir porque hace un punto de prensa diciendo nos estamos coordinando mejor. Pero eso es mucho más efectivo que algunos anuncios rimbombantes que se hacen a veces. Yo lo aplaudiría porque en verdad a veces... Es muy importante. Y las patentes que tú decías, Diana, recién. Ahora también se está ajustando eso porque los autos tenían permitido... cuando son nuevos. Cuando son nuevos. 5 días, 4 circular días. Sin patente. Entonces, estar sin patente no era automáticamente síntoma de que ahí había una actividad, digamos, sospechosa. Eso lo vamos a cambiar. Va a dejar de existir la posibilidad de circular sin patente y eso va a significar que cada auto sin patente es un auto que está en alguna actividad sospechosa y que hay que actuar contra él. Efectivamente, usted dice las concesionarias tienen una responsabilidad. Pero no solo ellos. Pero no solo ellos. Definitivamente. Hemos visto algunas iniciativas de algunas municipalidades, sobre todo el sector oriente, que han ido patrullando en ciertos puntos y ha bajado notablemente los delitos en ciertos accesos a las carreteras. ¿Por qué no se hace más generalizado, sabiendo, ministra, y nosotros lo hemos leído acá, notas de prensa donde identifican claramente los lugares calientes para los portonazos? Las zonas rojas. Las zonas rojas. ¿Por qué no se puede actuar hoy día en eso? No, sí se puede. O sea, de hecho... ¿Y se ha hecho? Sí, de hecho en el día de ayer se hizo, fue un poco, digamos, comentado en la prensa porque salió un tuit del subsecretario de Prevención del Delito. Lo vimos recién en la imagen. Porque en el fondo esto que estaba haciendo el ayer se hace varios días a la semana. El sobrevuelo. Es lo que estaba comentando. Se hace el sobrevuelo. Sí. Y ese sobrevuelo se hace no para que desde el helicóptero tú vayas a pesquisar la encerrona. Se hace para que desde el helicóptero veamos si está funcionando, los patrullajes están previstos, cómo operan las persecuciones cuando se dan. Ayer, de hecho, hubo una persecución bien importante y ha habido ya reforzamiento de los patrullajes y ha habido hartos resultados. O sea, hay cosas que, claro, uno siempre, la noticia que recibe es la encerrona que sucedió, pero hay muchas que no sucedieron producto de esta acción que se ha hecho. Hemos tenido 99 vehículos recuperados, incautados, digamos, a partir de encerronas generadas de esta manera. Hemos tenido 15.000 controles preventivos. Control preventivo, que quiere decir que auto sospechoso, hay una situación, se hace un control preventivo y en eso muchos casos se identifica alguna situación. Hemos tenido 124.000 lecturas de placas patentes a propósito de persecuciones o situaciones irregulares, talleres fiscalizados, y hemos tenido 393 detenidos en encerronas, de los cuales más del 60% tienen antecedentes penales previos. Es bueno que usted plantee en este matinal, es un programa muy visto, que se están haciendo cosas, porque yo debo decirle que hay una sensación de que esto está ocurriendo a mansalva, que no se está haciendo nada. Y algo que nosotros hemos comentado acá, los tres somos papás, que es el comentario del día a día en las familias santiaguinas, sobre todo, que es de protocolos con los niños por si alguien se enfrenta con una encerrona.
que uno le está diciendo a los hijos, mira, si ocurre algo, tú suéltate porque uno no sabe si lo va a poder soltar y es el tema. ¿Cuál es la pesadilla de los papás y las mamás de que se lleven el auto con los cabros chicos adentro? Entonces, yo quisiera preguntarle en ese sentido, ¿qué le diría usted a esas mamás, a esos papás, a esas familias respecto de esos protocolos? ¿Qué tranquilidad se le puede dar a esas mamás y esos papás que están viendo, tíos, familiares que están viendo el programa hasta ahora? A ver, lo primero que les diría es que como ministra responsable de esta materia, tengo muy claro que el poner arriba de la mesa las cosas que se han hecho no resuelve y no alivia la sensación de temor que estamos viviendo las chilenas y los chilenos. Porque con toda esta acción que se ha hecho, sigue habiendo una cantidad de delitos que no es admisible. Entonces, hacer la recopilación de lo que se ha avanzado no es sinónimo de decir estamos bien y vamos por una senda correcta y nos sentimos, digamos, que no hay motivo de urgencia, porque hay un enorme motivo de urgencia. Y los niños y las niñas, quizá en esto son el eslabón, digamos, más sensible, porque no solo están expuestos al peligro, sino que están creciendo viendo el entorno como un peligro. Y eso tiene efectos en el largo plazo. Cuando tú consideras que todos los que están alrededor tuyo son una amenaza, cuando tú consideras que la calle es un lugar que los niños no deben conocer o que deben estar lo menos posible en ella, el resultado es que a la larga la calle va a ser más insegura todavía. Y cada vez menos vamos a poder ocupar la calle. Entonces lo que necesitamos hacer es poner niños y niñas como foco de estrategias de seguridad que se ha mostrado que cuando se hacen bien termina mejorando la seguridad para toda la población. Mira, en muchos países se hacen, y aquí también se hacen, hay varios municipios que están haciendo. Yo conozco, por ejemplo, en Peñalolén, en Renca, se hacen rutas seguras a las escuelas. ¿Y eso qué significa? Que se toma una serie de medidas en las rutas a las escuelas, de vigilancia, de control de la población. O sea, la persona del kiosco sabe que por ahí pasan los niños, se ponen señaléticas para los niños, se ponen sistemas rápidos de denuncia de cualquier situación y se asegura que hay un camino por el cual toda la sociedad cuida que los niños puedan circular. Como no podemos de un día para otro resolver todas las vías, esas vías les damos una prioridad especial y las hacemos amables para ellos, cuidadosas para ellos e involucramos a la comunidad. Entonces no es solo las policías, son los vecinos, son los papás, son los profesores, el señor del kiosco, la señora del negocio, y vamos recuperando ciertos espacios, haciendo como unas victorias tempranas. No, recuperamos la vía cercana al colegio, recuperamos la plaza y hay lugares donde la población, las personas vuelven a sentir que tienen el control del espacio público. Hoy día lo que sentimos muchas personas es que el espacio público está controlado por el delito. O sea, y eso es gravísimo, gravísimo, porque cuando eso pasa nos retiramos y efectivamente se vuelve una profecía autocumplida. No es una sensación, lamentablemente. Claro. O sea, hablábamos de la desfachatez. ¿Cuántos homicidios veíamos al año hace un par de años en nuestro país? No sé, no era una cifra importante. Hoy día los homicidios ocurren todos los días, a plena luz del día, en ferias navideñas, recuerdo la de Maipú, donde familias tuvieron que cobijar a sus niños, ajuste de cuentas que antes hablábamos de balas locas que sucedían entre gallos y medianoche, y hoy día, a plena luz del día, balaceras. Antes de ayer murió un niño de 12 años frente a un ajuste de cuentas. Entonces usted dice, es una sensación, y yo me atrevería, con todo respeto, a contradecirla, es una realidad. Hemos perdido los espacios públicos. Pero una realidad que se traduce en una sensación, ¿verdad? Si no es que una sensación es algo falso, pero al final tiene un efecto subjetivo, ¿no? Que el efecto subjetivo es que tenemos miedo, el efecto subjetivo es que cambiamos nuestros hábitos, el efecto subjetivo es que los niños no se atreven, por ejemplo, a caminar al colegio. Entonces empezamos a modificar nuestra vida porque nos sentimos inseguros. Entonces tenemos que intervenir en todas estas cosas para recuperar ese sentido de control del espacio público y recuperar la sensación de que nosotros somos los dueños de la calle y no la delincuencia. Ahora, la delincuencia, los homicidios que mencionas, Diana, la desfachatez es como la parte más visible, pero lo que hay detrás de esto no es solo gente desfachatada, son mucho más armas, son bandas mucho más organizadas. Esto ya no es la persona sola que quería droga y que parte y hace un robo para tener plata. ¿Tiene con la sensación de impunidad, de que nada les va a pasar? Sí, por supuesto, porque sienten y saben que ellos han alcanzado una sofisticación, que el Estado que está al frente, que tiene la responsabilidad de controlar esto, no está a la altura. Por eso tenemos que poner el Estado a la altura. No, por eso lo que venía... Ahora hay una agenda con muchas cosas. Por ejemplo, ahora estamos en la fase de indicaciones
del Ministerio de Seguridad Pública. Eso es muy importante porque vamos a tener una institucionalidad dedicada a esto, con mucho mayor capacidad de control civil de las policías, que es muy importante para que podamos como sociedad saber controlar y exigir resultados a las policías y entregarle los recursos con mucha, digamos, especialización para que sean policías modernas. El Ministerio de Seguridad, muy importante. Segundo, la modernización de las policías. Esta es una agenda que se viene trabajando desde el gobierno anterior, que significa ponernos al día en todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, desde la formación, las remuneraciones, la cantidad de policía, los protocolos, los sistemas de mando, para tener policías mucho más efectivas y más profesionales. Tercero, relacionado total con lo que decíamos anterior, es la ley de criminalidad organizada. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ya no estamos trabajando con delincuentes, estamos trabajando con grupos que están estructurados, que tienen redes, que tienen tecnología, que manejan información. ¿Esto tiene que ver con lo que hizo ayer el subsecretario Monsalve de presentar este proyecto contra el crimen organizado? Exactamente. Mira, este proyecto, tengo aquí como los detalles ¿Cuáles de qué serían implica. las piedras angulares de ese proyecto? Mira, ¿dónde ataca? piedras angulares. Primero, se reformula el delito de asociación ilícita, porque como está formulado actualmente, la interpretación que ha habido es que para que tú digas que hay una banda organizada, tiene que haber roles jerárquicos muy claramente establecidos, que se sepa quién es el jefe, quién está mandado para tal cosa, y hemos descubierto que hoy día la forma en que se organizan estas bandas es distinta. Ya no tiene la estructura tradicional de las películas de la mafia, por ejemplo, claro, ¿no? Que estaba el capo de la mafia. No, ahora tienen otra estructura, entonces no calzaba, varía mucho. Depende del tipo de delito. Hay mucha digamos, reclutamiento que va cambiando, que va modificándose, no siempre es el mismo grupo. Digámoslo, por ejemplo, la misma encerrona, que hay una organización base que le encarga a otras organizaciones pequeñitas, grupos, que... Como subcontratación casi. Una camioneta sub para mañana, de color blanco, de tal año, qué sé yo. Entonces, son organizaciones que fluctúan entre sí. Perfecto. Solo en el ámbito de la encerrona. Mucho más móvil, mucho más dinámico. Y difícil más de pesquisar. Bueno, pero eso es importante tipificar, digamos, esto de una manera que se adapte al perfil que tenemos hoy día de la banda, que es distinto. Decir y reconocer que hay crimen organizado, ¿verdad? Totalmente. Partamos por ahí. Luego, definirlo de una manera que calce con la realidad y que sea flexible, ¿no? Para que tú puedas pesquisar situaciones distintas y no una sola que quizá existe o existió, pero ahora hay muchas otras más. Segundo, expandir y reformular la lógica de los comisos. O sea, ¿cuáles son las cosas los botones que puedes tocar para desarmar la banda? Entonces eso te permite meterte en todos los bienes que están vinculados, en los insumos que ellos ocupan, en los bienes que roban, en todas las cosas de la receptación, en el mercado secundario, mucho más profundo en eso. Porque ahora todos sabemos dónde se venden, por ejemplo, las piezas de los automóviles, aviste paciencia a todo el mundo, además en línea uno puede encontrar todo lo que quiera. Entonces, hoy día... Muchas personas que son víctimas de delito, que están aterrorizadas por las encerronas, van y compran repuestos en el mercado secundario que se abastece con los repuestos negro, y estamos alimentando este delito vicioso. Con eso. Entonces, tercero, que es lo más importante de todo, entregar herramientas mucho más amplias en términos de mecanismos de investigación. Eso significa a las policías, a la fiscalía, poder ser más intrusivo, escuchas telefónicas, entregas controladas, infiltración de los grupos, cosas que hoy día están consideradas algunas para la ley 20.000 de narcotráfico. Son más acotadas y son para cierto perfil de delito y no estos delitos que hoy día estamos viendo, delitos comunes, hoy día los cometen bandas. No solamente narcotráfico, delitos comunes como los robos, los asaltos, los cometen bandas. Muchas de las cosas que vemos en el sur están vinculados a bandas que tienen este mismo perfil, que ocupan una reivindicación política para en realidad hacer robos, hacer narcotráfico, comerciar armas. Entonces, nos va a permitir atacar eso también. Ya vamos a ir cuarto, técnico muy importante, tiene toda una línea de protección a las víctimas y a los testigos, porque ese es otro tema. Qué buen punto. Como estas son bandas, tienen no solo capacidad de cometer delitos, sino de amenazar, de vengar, de contratar sicarios para... Muchos de los delitos que mencionaba Diana ayer, en la noche hubo 3 asesinatos y los 3 correspondían a ajustes de cuenta entre bandas. Entonces, muy importante esto, la gente se atemoriza mucho porque sabe que ellos tienen una capacidad de controlar el entorno, el territorio, las personas que denuncian. Entonces, esta legislación va a contener medidas de protección y de apoyo a las víctimas y a los testigos. ¿Cómo proteger a una víctima? Pero para la gente que hoy día sufre de esto y dice,
que hasta se quejan porque tienen que, obviamente, llevar hasta un video del señor que les hizo algo. Un video, una cara, un rostro, casi el rostro de la persona que los asaltó. ¿Qué significa proteger hoy día a esa víctima? O sea, en primer lugar, significa apoyarla para que pueda, como víctima, entregar todas las herramientas necesarias a la investigación, ¿no? ¿Y eso qué significa? Primero, que tenga el tiempo, que tenga una protección en su trabajo, que psicológicamente se pueda mantener entera, que si se necesitan algún tipo de apoyos, por ejemplo, para que pueda reconstruir lo que pasó, y eso significa hacerse apoyar por un experto, que la ayude a reconstruir la historia, tenga ese apoyo profesional, significa un apoyo social. Y apoyo para muchas personas para significa, la por, víctimas, porque hasta ahora, por supuesto. Y ayer lo hablábamos con el alcalde de Puente Alto, respecto de la necesidad de tener apoyo para esas víctimas. Hoy día, ¿qué pasa? El Estado defiende a los delincuentes, les paga un abogado. Con los impuestos de todos nosotros, ellos tienen quienes los defiendan. Y no así las víctimas, que además tienen que declarar al frente del delincuente. ¿Todo eso se modificaría? Sí, es que, primero, Diana, yo creo que hay cosas que tenemos que tratar de discutir de otra manera, porque el Estado no es que defienda a los delincuentes. Yo entiendo. No, pero es que quiero decirlo porque sería inadmisible, ¿no? Sería inadmisible. El Estado lo que hace es entregarle defensa a personas acusadas. Hasta que no están condenadas, no sabemos si son delincuentes. Entonces, el día de mañana, una señora que el día antes lo asaltaron, va pasando por un lugar y alguien la señala y tiene que poderse defender para mostrar que a lo mejor ella no fue. La víctima no tiene ese mismo apoyo. No, a ver, lo que pasa es que aquí tenemos dos cosas con la víctima. El Estado tiene un organismo que es la Defensoría, que entrega apoyo a las personas acusadas, no sabemos todavía si son culpables, y tiene la Fiscalía, que es la que persigue el delito, ¿no? La Fiscalía lo que hace es decir, aquí se cometió un delito, al Estado le interesa que sea sancionado. Entonces, las dos partes están. ¿Qué es lo que sucede? Que la Fiscalía, en el perfil que tiene de su función, está focalizada en atacar el delito y perseguir al delincuente. No en estar al lado de la víctima, aunque está defendiendo su interés en realidad, ¿no? Porque está detrás del delito. Entonces, todo eso lo hacemos hoy día a través de las corporaciones de asistencia judicial, que como organismo es insuficiente. Necesitamos potenciarlo. Y como la discusión constitucional quedó, digamos, para una vuelta más larga, esperemos que no sea tan larga tampoco, porque ya llevamos harto rato, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar una manera de reforzar los mecanismos que hoy tenemos, y parte de eso es lo que está aquí. Nuestra legislación va a tener su propia ministra, modalidad de apoyo a las víctimas. La pregunta puntual, entonces, complementando lo que dice mi compañera Diana. Si una persona sufre una encerrona, le roban el auto, detiene a unas personas, va a un juicio, ¿el Estado podría ponerle un abogado que defienda a esa víctima? Es que hoy día existen las corporaciones de asistencia judicial. Por la corporación de asistencia judicial. Existe. Lo que pasa es que eso requiere refuerzo, requiere más agilidad, requiere más recursos, pero no es que no exista. Existe. Si la persona no tiene posibilidad de tener una defensa, digamos, privada, puede tener apoyo de la corporación. Y otra pregunta más, porque tiene que ver con algo que tiene que ver legal. ¿Se está viendo, entiendo, la posibilidad de cambiar o ponerle una tipificación a la encerrona? Sí. Porque entiendo, esto es un tema más legal, que entiendo que el portonazo, hace un tiempo le colocaron tipificación, antes no existía el delito de portonazo, pero la encerrona no tiene tipificación. ¿Eso qué significa para que la gente lo entienda, lo que estén mirando en la casa? A ver, ¿cómo se traduce? Hay unas iniciativas que están en el Parlamento para tipificar de manera específica el delito de encerrona. Y eso puede ayudar porque en el fondo es un tipo de delito donde la persona está en una especial vulnerabilidad por las características del entorno donde sucede y tiene sentido tipificarlo. Pero quiero insistir en algo, porque en Chile somos como expertos en que hay un delito, entonces inventamos una ley y nos quedamos tranquilos. Todo ese esfuerzo que tiene valor y que ayer justamente estuve en el Parlamento hablando con un conjunto de senadores que están en una idea de ese tipo, son efectivos en la medida que trabajamos en reforzar las instituciones. Claro, es que es una cosa integral. Es fundamental. Entonces, pero si el delito tiene tipificación, eso involucraría que la persona que comete ese delito, me parece que estaría con riesgo de tener una pena más alta, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Por supuesto, pero hoy día el delito de encerrona, como sucede en la mayoría de las encerronas, implica que se está haciendo un asalto, implica que frecuentemente hay armas ilegales, implica que muchas veces hay lesiones. O sea, las penas que hay hoy día no es que sean pocas. Lo que necesitamos es subir la efectividad
con que detectamos estos delitos, los sancionamos, y para eso son todas estas medidas que se han hecho, ¿no? Que incluyen, yo les mencioné, incluyen este trabajo con las concesionarias, pero incluyen refuerzo de los patrullajes, incluyen esta institucionalidad que se creó ahora, que la institucionalidad viste poco, pero pucha que es importante, Ministra, donde se sientan en la mesa todos los organismos que intervienen y se coordinan. Entonces, el que tiene la información, el que diseña la autopista, el que mueve los drones, las patrullajes, todos esos están sentados en una misma mesa, y eso ha permitido tener, bueno, estos números que yo les di son fruto de ese trabajo. Muchas veces la encerrona es protagonizada por menores de edad. Sí. ¿Usted es partidaria de rebajar la edad de responsabilidad penal? Bueno, nosotros tenemos hoy día bastante, digamos, no es que no tengamos responsabilidad penal, la tenemos. Y lo que necesitamos hacer para ser más efectivo es que esos mecanismos por los cuales la ley actúa cuando hay menores de edad sean realmente efectivos en el sentido de sacar del círculo de la delincuencia a esos jóvenes. Ya, ¿no? Porque pero cuando usted tú... no rebajaría la edad para ir a la cárcel. La verdad es que hoy día la agenda, todas las evaluaciones que se han hecho no nos muestran que ahí está el problema. El problema está en cómo hacemos para que esa intervención con un joven termine en que lo sacamos de la dinámica de la delincuencia y no lo hacemos profundizar en ella. ¿No? Porque si los centros donde va un joven que es infractor de ley resultan ser lugares violentos, resultan ser lugares donde no hay una capacidad de contener, de hacer un apoyo suficiente, educacional, psicológico, laboral, lo que vamos a tener es un joven que va a aprender aún más de sus compañeros, otras técnicas delictuales, va a acostumbrarse a esta violencia. Entonces, más que extender la edad, lo que necesitamos hoy día, y ese es todo el esfuerzo que se está haciendo de toda la institucionalidad nueva que hay en materia de jóvenes y adolescentes infractores de ley, la superación del Sename, toda esa agenda, digamos, que se hace cargo de una deuda gigantesca, nos va a permitir ser más efectivos en esto y que las penas se traduzcan en reinserción y en interrupción de las carreras delictuales. Lo que pasa es que ese es el foco en los jóvenes. Claro, perdón, ministra, que la he interrumpido, pero lo que pasa es que hoy día los jóvenes se ven más tentados. Porque obviamente llega una banda narco que les ofrece mucha más plata y obviamente en el futuro inmediato tienen más posibilidades de surgir en la vida frente a tratar de ganarse primero ir al colegio, porque todavía hay mucha deserción escolar, pero además ellos salvan a su familia completa porque es un ingreso que entra a esa familia. Entonces, primero hay que cortar eso también, el tema del narcotráfico, y además, como usted dice, hacerse cargo de esos niños, pero... Yo apoyo completamente su idea, pero ¿en cuánto tiempo más estas instituciones van a ser reforzadas? ¿En cuánto tiempo más realmente vamos a ver que esos niños sean insertados nuevamente en la sociedad, vuelvan al colegio y tengan un futuro próspero? A ver, Carla, eso... ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuántos años estuvimos en Chile discutiendo el tema de la institucionalidad en esta materia? Y hoy día finalmente esos pasos se empezaron a dar. O sea, yo creo que es lo que tú estás diciendo vale como una mirada hacia atrás de lo que nos demoramos. Pero finalmente esa agenda se destrabó. Hoy día estamos trabajando en ella. Pero nos surgió un problema adicional que no estaba en el plan de nadie y que hay que tomarse muy en serio. Que con motivo de la pandemia nosotros tuvimos un incremento de la deserción escolar y cuando han ido bajando las medidas restrictivas, la reincorporación de los niños, las niñas, los jóvenes, o sea, muy lejos de ser el 100%, nosotros habíamos avanzado mucho en temas de retención escolar y hemos tenido un retroceso gigantesco en el último tiempo producto de la pandemia. Terrible. Entonces, si eso no lo recuperamos, todos esos jóvenes que están fuera del colegio son muy vulnerables a ser captados por estas bandas, a ver su futuro. Cuando tú no terminas el colegio hoy día en Chile, no tienes ningún futuro laboral. No. Entonces, ya no es un tema solo que te ofrezcan algo mejor, sino que no vas a tener ninguna otra opción. Entonces, tenemos que intervenir muy fuertemente en eso. Esas son las cosas que realmente hacen la diferencia, que no son muy vestidoras para el show de la seguridad, pero son las que realmente nos permiten evitar que esto se siga ampliando. ¿Qué quiere decir con el show de la seguridad? Porque la seguridad... A ver, es tan sensible el tema de la seguridad. Están las personas tan asustadas que es muy tentador hacer cosas para generar como una especie de respuesta rápida y dejar tranquila a las personas por un minuto. Medidas populistas y medidas populismo penal. Efectistas, medidas que conectan con la sensibilidad pero no cambian nada significativo. Como por ejemplo hacer inversiones y no tener mantención, o tener, digamos, nuevos insumos pero no tener las coordinaciones. Aquí el esfuerzo que vamos a hacer, y yo invitaría a que lo hagamos entre todos,
es ponernos en sintonía de dotar al Estado de herramientas que no ha tenido por largo tiempo para estar a la altura del desafío de seguridad que tenemos. Y dotarlo de instrumentos no es solo herramientas legales y recursos financieros, sino sobre todo una capacidad de actuar en conjunto, de actuar coordinado, que es lo que más nos ha fallado en la acción estatal. Ejemplo, este fin de semana va a salir mucha gente a las regiones, a las playas, qué sé yo. Una familia que salga el viernes a Viña del Mar y el lunes vuelva a Santiago por la ruta 68 y quiera tomar la Costanera Norte. Esa familia, papá, mamá, abuela, qué sé yo, cabros chicos, en auto, ¿va a poder dar vuelta tranquila el Trébol para tomar la Costanera Norte? Sí, mira, ¿Puede haber ahí un auto policial ya este fin de semana? Yo quisiera decir esto así. Todo el trabajo que se ha hecho en estos meses, en que se ha avanzado bastante. Yo vengo llegando, pero me hago cargo de una trayectoria de trabajo donde hay un esfuerzo de superar las capacidades. Todo eso se va a desplegar al máximo este fin de semana. Todo lo que hemos logrado en materia de coordinaciones, de drones que están circulando, de vigilancia policial desde helicópteros, de patrullas que están en terreno, de articulación de la información, va a estar desplegado al máximo. Porque este fin de semana nosotros queremos que sea seguro, queremos que sea una fiesta para celebrar nuestro país, que eso sea lo que resalte, que eso sea lo que nos convoque y no las noticias lamentables que suele haber en estas fiestas patrias. Así que con eso pueden contar plenamente, que va a estar desplegada la capacidad del Estado, de los distintos organismos, para que las personas puedan celebrar tranquilas. ¿Le parece que vayamos a la Araucanía? Usted lo mencionaba hace un rato. Hay una crisis de seguridad enorme hace muchísimos años. Hay familias que han tenido que dejar ciertas zonas porque sus casas se las han quemado. Hay personas que tienen lugares donde no pueden acceder, no pueden transitar libres por las carreteras. ¿Para qué hablar la quema de camiones, la inseguridad, una niñita que murió en el camión de su abuelo, creo que era? En fin, es una inseguridad en todos los flancos. Ayer se renovó por 7ª vez el estado de emergencia, usted estaba ahí en el Congreso. Sabemos que no es la solución, la única solución, pero que en algo ayuda a la tranquilidad de la zona. Para mí eso también tiene que ver con definiciones, ministra. ¿Usted cree que hay terrorismo en la Araucanía? Bueno, lo que nosotros pensamos como gobierno es que el perfil de delito que tenemos en la Araucanía, y no es que lo pensemos, lo hemos comprobado, la ley antiterrorista ha sido ineficaz para tratarlo. Cuando se la ha invocado, hemos tenido incluso menos resultados que con el delito común. Por distintas razones, por defectos que tiene esa legislación. Entonces, nosotros lo que pensamos es que la legislación tiene que ponerse a tono para ser efectiva, para funcionar. Y la manera en que se está abarcando este tema del crimen organizado viene dentro del perfil de delitos que quiere tomar los que estamos viendo en el sur. O sea, herramientas que nos sean útiles para agarrar esas bandas, para tener información de su funcionamiento, para lograr condenas. Con la ley antiterrorista varias veces se ha esgrimido la ley antiterrorista y el resultado ha sido que no se logran las condenas o que se logran en un par de casos, que los poquitos en que se han logrado condenas, después son sancionadas en organismos internacionales porque se considera que no se cumplieron normativas, digamos, estándares que se requieren. Entonces, dejemos atrás las cosas que nos sirven y hagamos cosas que sirven. Entonces, tener una legislación para el perfil de bandas organizadas que tenemos hoy es el objetivo. ¿El estado de emergencia ha servido? El estado de emergencia sirvió para contener, pero sabemos que se requieren muchas más herramientas para resolver. Algo que ha pasado en los últimos días y que tenemos, digamos, los datos para pensar que va a seguir pasando, es que el mantener el estado de emergencia ha dado espacio y ha generado para las policías la posibilidad de concentrarse en las labores investigativas, porque los temas de control y de vigilancia han estado reforzados por las Fuerzas Armadas, y eso ha significado que se ha avanzado en las investigaciones. Y al avanzar en las investigaciones se logran, como se logró, la formalización de la cúpula de la CAM, y el objetivo sería que eso mismo pasara con la cúpula de otros grupos que están operando. Por lo menos son como 5 identificados y que operan y reconocidos. Pero aparecen, violentos. por ejemplo, la semana pasada apareció un grupo nuevo, o por lo menos... ¿Nuevo? Sí, pues, o sea, se adjudicaron, un nuevo grupo se adjudicó acciones. Entonces, ¿qué piensa uno de eso? Bueno, la investigación tiene que mostrar. ¿Cuántas organizaciones ustedes más o menos identifican? Las conocidas, las que están operando y que ya sabemos más o menos el perfil que tiene, son cuatro o cinco.
Perfecto. Ya, Oiga, ministra, Y a ver, esto quiero Dale, decir, dale nomás, esto dale. es bien importante porque no es lo que habitualmente se dice. La presencia de militares, al permitir que las policías puedan trasladar a ellos ciertas labores de vigilancia en las rutas, significa que tenemos más personal para apoyar a la Fiscalía en las investigaciones. Y cuando podemos hacer eso, podemos tener más resultados en los procesos judiciales, para que cuando lleguemos ante los jueces tengamos pruebas, tengamos evidencia y nos vaya bien. Porque no sacamos nada con detener a alguien. Ahora, la crítica que se hace es que los militares solo en las carreteras, y por qué no, se dice en un estado de excepción descafeinado. Sí, pero es que a ver, eso no es así, porque los militares están, ¿Cómo es? los militares están presentes en las carreteras para asegurar las circulaciones, pero al llamado tienen que acudir a los eventos que sucedan de todo Porque tipo. los conflictos habitualmente ocurren más en los caminos, más que en la carretera. En la carretera han pasado cosas. Sí, lo que pasa es que para llegar a los caminos normalmente pasas por la carretera. Entonces, por eso se hace un trabajo estratégico de dónde focalizar la vigilancia, los patrullajes, para tener la máxima efectividad y con eso cerrar el paso a los caminos secundarios. Porque si nos pusiéramos, pues mandáramos todos los militares a los caminos secundarios, no tendríamos personal para estar en todos los caminos secundarios. Entonces, es una cosa estratégica donde tú pones la patrulla. Sobre la capacidad que usted plantea efectivamente de disponer de policías, de carabineros, de militares. Llamó ayer mucho la atención una declaración que dio usted cuando se estaba tramitando este séptimo estado de excepción. Dice, vino hoy día de hecho en la portada del Cuerpo C del Mercurio, sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden. Ahí está el titular, está hablando aquí de la situación que se vive ahí en la macrozona sur. Sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden. Están desbordadas. La policía está desbordada. Es que yo no sé por qué eso puede ser titular. Esa es la razón por la cual tenemos militares. Esa es la razón por la cual se llamó a las Fuerzas Armadas. Lo normal es que problemas de este tipo, delictuales, de seguridad pública, las policías son las encargadas de controlarlos. ¿Por qué estamos en un estado de emergencia? Porque las policías se ven desbordadas y requieren refuerzo. Es una cosa excepcional. Lo normal es que este es un trabajo policial. Entonces, evidentemente, hay una superación, si no, no tendríamos estado de emergencia. Frente a esa realidad que usted apunta y frente a esa lógica, ¿debiéramos entonces renovar el estado de emergencia eternamente? No. ¿Cuándo se corta? No. Bueno, tenemos que lograr dos cosas muy importantes. Una es que el objetivo del trabajo que se está haciendo en el sur es, primero, darle seguridad a las personas, ¿no? Más protección. Mientras se encuentra una solución más definitiva, que el Estado esté ahí al lado, diciéndole los recursos que tenemos están para usted. Hagamos un alto ahí, perdón, la voy a interrumpir porque en realidad lo que necesito es que hoy día hagamos muchas bajadas, porque hoy día hay mucha gente del sur que está mirando esto, los desplazados, a quienes les mando un abrazo tremendo, a los que viven con temor, a esas personas que la están escuchando hoy día y que además están esperando que usted visite la zona. ¿Va a visitar la zona? Absolutamente. ¿Cuándo? Ya lo dije. No, bueno, eso... Pero dentro de... Para empezar, no se anuncien mucho esas visitas porque pero va a ir. No sería muy... Ya, absolutamente. Entonces, a los que están hoy día viviendo esta situación, ¿qué tiene para decirles en cuanto a la seguridad que le puede ofrecer el Estado? A ver, lo primero es que para eso existe el estado de emergencia. El estado de emergencia se declara porque el Estado tiene una obligación de proteger a las personas y si los recursos policiales, que son los destinados a esto, no son suficientes, se refuerzan con recursos de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Y ayer discutimos en el Parlamento y aprobamos, tramitamos este nuevo decreto de renovación, algo que es muy importante, que es poner en el encabezado de la declaración de estado de emergencia que el objetivo de esto es mantener despejada la ruta, que fue el problema que gatilló esto, porque estaban bloqueando habitualmente la ruta, claro, y proteger la vida de las personas. O sea, el foco aquí es ruta despejada y la vida de las personas. En la práctica, ¿cómo cambia este estado de emergencia con ese upgrade que a ver, dice? siempre nosotros hemos dicho, y eso es así, que las herramientas que entrega el estado de emergencia son las mismas. No es que esto cambie las atribuciones, las facultades, los instrumentos que tienen las Fuerzas Armadas para actuar en la zona. Pero el mandato que le da la autoridad política por la que lo convoca pone mucho más explícito este acento, porque hacia allá han derivado las acciones últimamente. Probablemente porque hemos sido efectivos en despejar las rutas, han derivado a hacer acciones en los predios, a atacar las casas, como vimos en Conturno hace unos días atrás, que fue una cosa dramática. Entonces se hace explícito este llamado. Pero quiero ir a la segunda parte del asunto, porque decía, entregarle protección a las personas, pero lo que nos va a cambiar la situación hacia adelante es que este trabajo nos permita desarticular estas bandas armadas.
Se puede. O sea, la solución, se tiene que poder. Nosotros no podemos convivir con bandas armadas en una sociedad democrática. La ministra anterior no pudo ingresar a Temucuicui. Sí, pero eso Diana, yo creo que eso fue producto de que se pensó que por el hecho de venir con una, digamos, nuevo mandato y una posibilidad de reiniciar las conversaciones iba a haber una disposición distinta al frente. Yo creo que quedó demostrado en ese día, o sea, claramente no puede ser que la autoridad visite el territorio nacional y sea repelida. Eso no estuvo bien planificado. ¿Y cuál fue el error? ¿Visitarlo? No, yo creo que fue una ingenuidad. No, fue ingenuo. O sea, yo creo que visitar una comunidad nunca es un error. O sea, yo creo que en Chile el Estado tiene que poder estar presente en todo el territorio y en el país no hay territorios liberados que estén fuera del control del Estado, del imperio de la ley. Pero cuando uno va a un lugar que tiene características complejas, que tiene conflictos, que al interior de la comunidad hay también conflictos, hay grupos radicales que están ahí, tiene que hacer una preparación, tiene que generar el terreno adecuado, porque no puede exponerse a lo que ahí pasó. Entonces la señal yo creo que era correcta, era decir justo lo que ustedes me están diciendo. El Estado está presente, el Estado va a las comunidades, pero como no se hizo toda la preparación del caso, el resultado fue adverso. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Anunciar la visita, no ir con suficientemente resguardo policial? No, yo creo que fue un problema de cómo se preparó. Cómo se preparó, se habló con ciertos líderes, no se habló con otros. Yo creo que particularmente la autoridad principal de la comunidad, que es el Lonco, no estaba suficientemente involucrado. Bueno, son temas de preparación, pero la cosa que me parece importante es que la ministra Isquia Siche estaba apuntando en la dirección correcta, que es la que ustedes me dicen, ¿no? El Ministerio del Interior está presente, está en todo el territorio, va a las comunidades, no le hace el quite a los problemas. Eso va en la dirección correcta, pero hay que hacerlo de manera que tú logres un avance y no salgas para atrás cuando lo realizas. La pregunta que nos hace como ciudadano es que si la ministra de ese entonces no pudo ingresar al territorio, ¿cuánto va a tardar desarticular la banda y las organizaciones delictuales? Esa es la pregunta. Pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer no es cuánto nos vamos a demorar, sino si estamos caminando en la dirección correcta. Y yo creo que lo importante es que empecemos a caminar hacia allá. Los procedimientos que hizo la justicia, la PDI, para poner en el activo, ¿no? El año pasado, la PDI intentó ir a hacer una detención a una comunidad y fue repelida. Sí. Y no solo fue repelida, sino que terminamos con un funcionario fallecido. Entonces, ahora se detuvo a la dirección de la CAM sin disparar un balazo. Se hizo de manera efectiva y yo espero que esté preparado, digamos, los antecedentes para estos procesos, para que tengan éxito, digamos, cuando se enfrenten a los jueces y se empiece a avanzar efectivamente en el proceso. Pero así como eso que estoy mencionando en este caso, digamos, de la CAM, hay que hacer un trabajo similar con los distintos grupos que están operando, en el sentido de actuar contra su conducción y actuar contra su armamento. O sea, en Chile no puede haber bandas armadas, ni de crimen organizado que hacen en Cerrona, ni en el norte que trafican con migrantes, ni en el sur que ocupan una causa política muy justa, muy correcta para delinquir, violar los derechos de las personas, impedirle vivir tranquila. El Estado no puede permitir eso. Entonces, perdón que te interrumpa, pero quiero decir esto muy categóricamente. A mí me gustaría poder decir, en 6 meses todo va a estar resuelto, en un año. Yo lo que quiero decir es otra cosa. Tenemos que avanzar, porque en los últimos años hemos retrocedido. En los últimos años hemos ido para atrás. Claro. O sea, el Estado que no lograba entrar, un funcionario PDI que muere cuando va a detener a un delincuente, en lugar de terminar con un delincuente detenido, terminamos con un PDI muerto. Eso tiene que revertirse. Ese es el propósito de poner el acento en esta institucionalidad que va a tener herramientas de recursos, de capacidades operativas, de policías, de ministerio, de consejo y legislación del crimen organizado, para estar a la altura del desafío y ir avanzando y no retrocediendo. Y en esas medidas están siendo escuchadas además las personas, por ejemplo, los que son víctimas, movimientos comunales, para las medidas que ellos, porque ellos son los que viven esta violencia en el día a día. ¿También son escuchados? Todo lo que los escuchemos se hace insuficiente, porque lo que las personas necesitan y quieren no es solo ser escuchadas una vez que fueron víctimas. Las personas quieren poder caminar tranquilas, no estar amenazadas en la esquina de su casa, no tener miedo, como decían ustedes, cuando sus hijos, sus hijas van al colegio o vuelven del colegio. A todos nos pasa, yo tengo hijos también. Cuando mis hijos vuelven en la noche también me preocupo. Entonces yo creo que esa situación no la podemos sostener más. Y ciertamente las víctimas en esta discusión, en este trabajo que se ha hecho, por ejemplo, ahora con el Plan Nacional de Seguridad Pública,
se armó un plan que está bien estructurado, se hizo con los equipos, digamos, muy reforzados para tener algo a la altura del desafío, pero se llegó a la conclusión, y eso fue una instrucción del presidente de la República, que teníamos que escuchar a los parlamentarios, los alcaldes que están en el terreno, que están todos los días conversando con las personas que viven las situaciones para retroalimentar. Ese proceso terminó ahora hace poquito y se van a incorporar todas esas observaciones para que el plan de seguridad tenga esa perspectiva también, no solo la de los expertos, sino de las personas que están cerca, de los territorios, de las víctimas, de esa cotidianidad que está hoy día afectada. Para ir cerrando el tema de la macrozona y avanzar en otros temas que a la gente le interesan mucho, yo entiendo que no puede dar usted una fecha exacta, pero usted y el presidente, el viaje que pretenden hacer a la Araucanía, que lo han dicho, ¿es de aquí a fin de año, en un plazo más largo? ¿Qué plazo más o menos se contiene? Yo no voy a hablar de la agenda del presidente, creo que no sería adecuado, pero puedo decir que esto va a ser mucho antes de fin de año. Mucho antes de fin de año. Mi visita. Su visita, al menos su visita. Sí. Perfecto. Vamos a otro tema también que se ha transformado en un dolor de cabeza en temas de seguridad, y es el regreso, la irrupción de los overoles blancos en las protestas estudiantiles. Han vuelto muy agresivos y se han concentrado nuevamente en los colegios emblemáticos. Usted fue alcaldesa de Santiago, tuvo que lidiar con este problema en su momento también. ¿Cómo está viendo el gobierno esto? Primero, ¿tienen una hipótesis de qué pasó, por qué volvieron tan agresivos y qué va a hacer el gobierno para enfrentar esta situación? Tenemos una hipótesis bastante desarrollada ya respecto a que en los liceos emblemáticos hay problemáticas de las comunidades y hay grupos radicales actuando. No es que los grupos radicales se generaron por los problemas, porque hay colegios que tienen problemas iguales o peores que estos liceos y no tienen grupos radicales. Sin embargo, el hecho de que esos colegios tienen estos problemas genera un terreno, digamos, fértil para que esos grupos se puedan instalar y tomen esas reivindicaciones, y muchas veces la comunidad o los cobije, o los comprenda, o los deje hacer. Entonces, una cosa fundamental que necesitamos hacer es desacoplar los problemas de los colegios de la actuación de estos grupos. Y para eso tenemos que actuar, por decirlo así, en dos rangos, a dos bandas. Tener un trabajo que está liderando el ministro de Educación para hacernos cargo de los problemas históricos de los liceos emblemáticos, que son, la gente no sabe, pero los liceos emblemáticos no tienen jornada escolar completa. No tienen jornada escolar completa porque como son colegios antiguos, porque como son antiguos y están situados en el centro, no hay hacia dónde expandirlos, es muy caro toda la intervención en la infraestructura porque muchas veces es patrimonial. Entonces se optó porque estos colegios no tengan JEC. Es un gran problema porque tienen buenas ventajas. Segundo, son colegios que tienen una historia en que eran colegios de excelencia, producto que seleccionaban a los mejores estudiantes de todo el sistema público. Hoy día la legislación ya no apuesta a mejorar la educación seleccionando. Entonces ya no tiene sentido ese tipo de proyecto. Hay que pensar un nuevo proyecto para esos colegios. Tercero, como son colegios antiguos, son los colegios históricos de Chile, en regiones también los hay, son mucho más caros de mantener. Y los problemas de infraestructura que tienen son más severos, porque son edificaciones muy añosas, que con mucha facilidad fallan, que tienen cañerías, que todo es más costoso. Entonces hay un problema ahí con la infraestructura específico. Estas tres cosas particulares hacen que amerite un programa propio de estos liceos, donde vamos a trabajar, actualizar el proyecto educativo, mejorar la infraestructura, ver los temas de pensar cuál es el rol de estos colegios hoy día, que es diferente. Ahora, distinto es, y no mezclar, la acción que están haciendo ahí los grupos radicales. Y los grupos radicales están relacionados. O sea, se mueven de colegio en colegio. ¿Y quiénes son? Tienen apoyo. Es una mezcla. Son estudiantes, porque la otra vez uno de los detenidos era un escolar, era un estudiante. No, sí, hay estudiantes. A ver, los estudiantes son reclutados. ¿Ya? Son reclutados por grupos que son organizaciones políticas, en el fondo, que actúan en los colegios
pero que no viven solo en los colegios. Tienen exalumnos muchas veces y tienen también adultos. A veces entre esos adultos hay personas ligadas a las comunidades. Puede haber grupos de apoderados, por ejemplo, Sí. que se mezclan y que se confunden estos roles. Por ejemplo, se ha identificado, en varios colegios en Santiago actuaron en algo así, hay personas que se las arreglan para ser apoderados de niños que no son sus hijos. ¿Y cómo pasa eso? Porque se puede, pues. Un niño puede tener otro apoderado ante el colegio por distintas razones. Porque los padres no tienen la posibilidad de asistir a las reuniones, o porque están en una condición particular que estudian fuera de su casa, porque buscando un buen colegio. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en el IMBA con los niños que vienen a estudiar de regiones. Entonces, por muchas razones el apoderado puede ser alguien distinto al padre. ¿Y qué pasaba? Que había apoderados que estaban como especializados en un colegio, iban teniendo como pupilos distintos estudiantes y eran los animadores de estos grupos radicales. En Santiago ahora están interviniendo varias de estas situaciones para cortar esta dinámica. Ya. Pero lo que importa es que al final del día hay estudiantes involucrados en estos grupos, porque los reclutan, los invitan, los motivan. Además hay una épica, ¿no? Ellos se sienten un poco como la vanguardia de los estudiantes, y de hecho estos son los colegios los primeros que parten las protestas y los últimos que las terminan, ¿no? Son los que le ponen la energía al movimiento de los secundarios, que tiene una agenda, como decía yo antes, que puede ser muy legítima. Sí, hay muchos problemas con la educación pública en Chile. Sí. Lo que no es legítimo, lo que no existe en ninguna parte del mundo, es el derecho a quemar los buses en que anda la gente, a romper los semáforos y dejar quemar su propio colegio. Amenazar a sus compañeros, rociar con benzina a los auxiliares. Esas son cosas que hemos visto en los colegios. Yo sé que tenemos que ir cerrando este tema, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta porque es la discusión que habitualmente tenemos acá. ¿Los colegios nuevamente van a ser intervenidos por carabineros o no? Porque siempre estamos mirando como desde fuera, muy lejos, ¿verdad? Como estos tipos, estudiantes mezclados con grandes, están tirando bombas molotov, hacen lo que quieren, se toman la calle, se toman en colegio, y los niños que quieren ir a estudiar están todos dentro de las aulas de clases, además con sus profesores, sin poder hacer nada. A ver, hay maneras y maneras de intervenir. Ya. Cuando se mete adentro de un establecimiento policial un móvil de las policías, no ayuda a nada. Porque ¿qué es lo que genera eso? Que los jóvenes, en lugar de alejarse de los grupos radicales, se acercan a ellos. Se ponen del lado de ellos. No sirve. Ya. ¿Qué sirve, en cambio? Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar en eso. Cuando la Fiscalía detiene a un joven en un incidente violento, lo que hace habitualmente es que suspende el procedimiento. Es decir, le dice, mira, no te voy a perseguir a cambio de ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Ahí podemos coordinarnos. ¿Ya? Por ejemplo, ahora están pidiendo asistencia plena a clase. O podemos pedir talleres de tal tipo de educación cívica. O podemos pedir participación en cierto tipo de actividades escolares que ayuden a ese joven a sacarlo de esa dinámica. Segunda cosa en la que podemos intervenir, tener dispositivos de apoyo a las personas que quieran denunciar dentro de las comunidades para que no tengan temor. Las comunidades identifican quiénes son los jóvenes, pero hay temor en las comunidades, porque estos grupos amenazan a los compañeros, generan una cosa como de funa a quien no participa de la acción radicalizada. Entonces, protegerlos, apoyarlos para que se atrevan a denunciar. Eso es una manera inteligente de intervenir, que no es poner un carabinero en cada aula. Eso, lejos de ayudar, la experiencia ha sido al revés. Ha agudizado la violencia y aumentado el apoyo de los grupos radicales. Lo que tenemos que hacer con los grupos radicales es desarmarlos, es debilitarlos, es aislarlos, igual que la violencia en el sur. Y eso se hace actuando contra ellos, pero también mostrando que las demandas legítimas tienen un carril y que la violencia no es el camino para dar respuesta. El camino es el diálogo. Que para mí es de toda lógica, ministro, lo que usted menciona. Efectivamente, mucho más inteligente es desbaratar la banda desde dentro. Pero también uno dice, chuta, es un trabajo a largo plazo. Hay niños que quieren ir a estudiar hoy día. Hay niños que legítimamente quieren estar tranquilos en su sala de clases. Espérate, papás que quieren que sus hijos vayan tranquilos a su clase. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños hoy día? ¿Qué garantía le damos a esos estudiantes que además después de la pandemia, y usted lo decía, que se suspendieron las clases para mi gusto de manera muy, muy extendida? Yo creo que unas lecciones que hemos tomado de la pandemia es que jamás debiéramos haber terminado con las clases. Sí. Al menos no por tanto tiempo. Entonces, esos alumnos que vienen de unas lagunas gigantes en que no pudieron ir a clases, que hoy día tienen el legítimo interés y el derecho también de aprender y no pueden ir a estudiar. ¿Qué les decimos hoy día, mañana? ¿Sabe? Yo fui alcaldesa de Santiago, entonces conozco bien de cerca cómo funciona esto.
Y yo me atrevo a decirles así con pleno conocimiento que nunca hemos logrado que el Estado actúe coordinadamente en este tema. Nunca. O sea, Siempre ha sido, o sea, el Ministerio por un lado, el municipio por el otro, Carabineros por el otro, se decide un protocolo para desalojar, después se decide no, Carabineros cambió el protocolo. Entonces, no, los adultos, ¿cómo ven los jóvenes esto? Los adultos se están peleando entre ellos, se echan la culpa unos con otros y nosotros aquí estamos solos y nadie está a cargo de nosotros. Eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, aquí si los adultos no tenemos un mensaje y una actitud coherente ante los jóvenes, a lo que los invitamos es a ser cada vez más disruptivos. Igual como nos pasa a todos nosotros en la casa. Cuando los niños se portan mal y los papás empiezan a pelear entre ellos, el cabro chico mirando y los papás, no, es culpa tuya porque eres permisivo, no, es que tú llegas siempre tarde, el niño mirando ahí. Eso es lo que pasa en estos colegios. Entonces, esta oportunidad que tenemos hoy, que quizás sea la última, solo depende de que actuemos de manera coordinada y coherente. Los municipios que son sostenedores, los nuevos servicios de educación, el Ministerio de Educación, el del Interior, los Carabineros, el Parlamento. En el Parlamento es una cosa impresionante, esto es motivo, el que está arriba en la municipalidad le pegan los que están abajo, después les toca subir y le pegan los otros. Y la gente mira esto desde afuera y dice, ¿pero para qué? O sea, ¿qué sentido esta pelea? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, apoderado, estudiante con esta pelea, profesora? ¿Qué gano de esta pelea? ¿Qué cambia? Lo único que cambia es quién le toca estar arriba y quién abajo. Eso no sirve más. No sirve más. Hay que actuar de consuno y coherentemente, consistentemente. Hemos abordado varios temas de seguridad con distintas dinámicas, distintos focos. Y para ir tiene harta pega, ministro. Tiene harta pega. Mucha pega. Bueno, pero es una pega muy bonita. Queremos revisar... Vale mucho la pena hacerla. Ministra, queremos tiene revisar todo el sentido. como dice usted, la pega que están haciendo. Vamos a ver unas láminas que usted nos ha traído, porque en esas láminas tienen que ver con las cosas puntuales que está haciendo el gobierno para enfrentar esta situación, este gran problema de seguridad que está teniendo el país. Si usted nos pudiera explicar un poco esto también para aterrizar, para que la gente lo sepa, lo entienda, porque es fundamental también saber qué se está haciendo en esta materia de seguridad. A ver, el Plan Nacional de Seguridad yo se los mencionaba, ¿no? Esta es como la estrategia global, en la que se mete todo lo anterior, que está pronta a ser publicada. Estuvo recibiendo los comentarios de distintos actores para nutrirse de la perspectiva de las regiones, de las autoridades locales. Lo vamos a presentar en la próxima semana. Dentro de ese plan hay una agenda legislativa, hay un reforzamiento de Carabineros, está el Ministerio de Seguridad Pública, está la agenda del crimen organizado que yo les mencioné. Todas esas cosas están insertas allá adentro. Esto es como el gran sombrero, ¿no? Y es un plan nacional, eso es muy importante. Que sea nacional y que sea, digamos, estratégico, apunta que no sea solo lo que vamos a hacer en este gobierno, sino que ahí se recojan ciertos lineamientos que se mantengan en el tiempo, que los trabajemos de manera, digamos, consistente, sistemática. Menos armas. Este tema de las armas lo hemos mencionado varias veces. Gran parte de las cosas que estamos viendo hoy día tienen que ver con la naturalización de las armas en la delincuencia más común. O sea, para robar un celular, para asaltar a una persona en la esquina, hoy día aparece un arma, cosa que antes nosotros no veíamos. ¿Eso considera a la gente que tiene armas legales, debidamente inscritas, que si yo, alguien que viene a una parcela, que tiene un arma, todo eso? El 60% de las armas que pesquisamos son armas que tuvieron un origen legal, que fueron a parar a manos ilegales. Sí. Ya, pero a esa persona le van a decir que entregue su arma, la van a dejar tranquila. Es que tenemos, ¿qué va a ocurrir con esa persona que tiene un arma legal? Tenemos que actuar inteligentemente, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es detener el ingreso de más armas al país. Sí, que eso está ocurriendo. Y eso está ocurriendo de una manera desatada. Está ocurriendo con armas, digamos, propiamente tales, o está ocurriendo con armas que las adaptan para transformarle, subirle el poder de fuego, o incluso con estos juguetes que se ocupan como armas para asaltar, porque son muy realistas. Como decía usted de la fe. Sí, entonces todo esto hay que intervenirlo, lo primero, lo fundamental. ¿Tienen identificado por dónde entran más armas? Sí, tenemos identificado. El problema es que aquí hay que reforzar, ustedes hablaban del escáner, el control de la frontera y las coordinaciones, porque Chile es un país que para el territorio que tiene, yo creo que Chile debe ser el país con más fronteras del mundo, porque como es un país muy angosto, entonces genera mucha frontera, ¿no? Porque estamos distribuidos largo, y eso genera mucho contacto por mar y por tierra. Por los dos lados entran las armas. Nosotros siempre ponemos mucha atención al tema de las fronteras, digamos, por el lado de la cordillera, pero el tema marítimo es gigantesco y Chile tiene un comercio exterior enorme y a través de digamos, envíos que se visten como legítimos, se puede incorporar contrabando de todo tipo y droga y armas. Entonces ahí también hay una agenda muy importante
no está aquí, pero en la agenda pro inversión que se anunció ayer. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Ya, vamos a llegar. Hay también una agenda de seguridad, ¿no? Porque es muy importante el tema portuario. Se quejaron de eso, decían que en este momento la medida económica más importante es que haya seguridad. Así que bueno, pero es uno de los ítems de la agenda vamos a de hablar ayer. de eso. Ministra, vamos ahora a la política. Es que no, es que faltaron, bueno, ahí está el Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto de ley de crimen organizado, que es una ley, pero ya es una estrategia también. Nosotros hoy día tenemos los consejos del crimen organizado que se extendieron a regiones donde se sientan todos los actores. O sea, no es solo que estamos esperando que la ley salga. Entre medio hay un plan en el que se está actuando. El robo de madera, en eso también se ha generado y ya está aprobada la legislación, porque ahí hicimos, como mencionaba usted recién con la encerrona, hicimos una legislación específica para el perfil de este delito y se está actuando. Por ejemplo, ayer nomás pillaron en medio de una operación grande un robo de madera y lograron, digamos, evitar que se arrancaron los conductores, pero logramos recuperar los 2 camiones que estaban robando. ¿Pero quedaron libres las personas? No, que se arrancaron, es que quedaron libres, huyeron, están prófugos, no los han detenido. Pero la noche anterior, porque esto fue anoche, pero la noche anterior tuvimos una denuncia y se actuó en medio de un robo de madera y ahí hubo 12 detenidos. Hubo un enfrentamiento bien severo, bien delicado, quedaron heridos carabineros y civiles, pero se lograron detenidos las personas que estaban organizando, digamos, este robo de madera. Y eso que esta legislación está recién aprobada, o sea, todavía no tenemos todas las herramientas. Ministra, vamos a la política y vamos a la economía. Ver la política. Los partidos políticos nuevamente se están conversando para ver qué hacemos con el camino constitucional. Y ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, de su partido, llamó a la prudencia al gobierno. Algunos plantean que fue imprudente que la ministra vocera, la ministra Vallejo, haya asegurado que había avance en materia de escaños reservados, cupos para independientes. La pregunta que quiero hacerle, ministra, ¿el gobierno está dispuesto a dejar esta mesa de trabajo por un nuevo acuerdo constitucional y dejar que los partidos se pasen al costado? Hoy día el gobierno está en un rol de acompañamiento, ¿no? Esto no es una mesa ni que convoca el gobierno ni que le pone la agenda, es una mesa que está convocada desde las 2 presidencias de las 2 cámaras, esa es la verdad. Ya. Y en la constitución de esta mesa, en la que me tocó estar, digamos, en la primera reunión en que el presidente invitó a todos los partidos políticos, se llegaron una serie de acuerdos que yo creo que se han cumplido. Yo tengo una visión positiva de lo que ha ido pasando, porque el gobierno ha estado presente en las reuniones, pero han llevado, digamos, las conversaciones y las negociaciones los partidos políticos y han ido avanzando de manera bastante positiva en acercar... desconoció el acuerdo, dijo que había avances, pero que no eran puntos de acuerdo. Sí, es que ¿sabe lo que pasa, Diana? Uno tiene, cuando pasan estas cosas, tiene 2 opciones. O se mete en la polémica y hace, digamos, dinamita el proceso de confianza, o ayuda a descomprimir. Y yo estoy aquí para descomprimir. ¿Pero por qué cree usted que Chile Vamos está haciendo ese punto? Porque hay tensiones como en toda negociación, ¿no? Al interior de cada sector hay grupos... ¿Son tensiones o será que no quieren llevar a cabo un nuevo proceso? Obviamente hay grupos que no quieren y hay grupos que están empujando. Entonces los grupos que no quieren ocupan distintas maneras de hacer, digamos, generar obstáculos para esto, y yo creo que hay muchas personas que están empujando que esto pase al interior también de los partidos de oposición. Entonces aquí desde el gobierno, desde esta ministra, estamos en el grupo que estamos empujando para que esto resulte. Entonces, cuando hay un obstáculo y hay un momento en que se provoca una tensión, lo que hacemos no es agrandarla y tratar de exasperar los ánimos, sino que desactivarla y seguir adelante y persistir. Entonces aquí nosotros vamos a persistir. ¿En qué sentido? Bueno, no sé si escucharon ayer a la ministra Analía Uriarte. Sí. Ella decía tranquilidad y templanza. Nosotros aquí estamos acompañando, ni queremos ser el centro de la negociación, ni tener el protagonismo. Lo que sí queremos es encargarnos de que como gobierno estemos en representación de lo que nos toca, que los ciudadanos que nos eligieron, para que se cumpla, digamos, esta voluntad que es transversal y que además está ratificada en el plebiscito de tener una nueva agradece constitución. Esos esfuerzos como ciudadano, déjeme decir. ¿Cómo? Uno agradece esos esfuerzos de dialogar como ciudadano, le digo. Le pregunto, cortito, sé que Roberto tiene una última pregunta. Para usted, ¿cuál es el camino? ¿Cómo debiera ser este nuevo proceso constituyente? A ver, yo creo que debiera ser como la gente eligió que fuera. O sea, con un órgano electo. Como eligió en la primera oportunidad. Claro. Yo respetaría ese mandato. Ahora, cumpliendo ese mandato,
se pueden hacer ajustes a la manera en que se cumple, pero el espíritu de ese mandato yo lo cumpliría. O sea, un nuevo proceso constituyente, sí, con constituyentes 100% elegidos por la gente. Yo creo que esa es como claramente la opción que la gente tomó de manera... Es que los expertos siempre pueden estar. Sí. O sea, hay dos posibilidades para los expertos, ¿no? ¿Con voz y voto o solo con voz? Que sean candidatos a ser, la gente tiene la posibilidad de elegir expertos. O sea, eso es muy importante decirlo. Las personas que nos están escuchando van a tener, cuando esto se elija, una propuesta de distintas, digamos, candidaturas, y entre ellos hubo en la vuelta anterior, y seguro va a haber en esta, expertos y expertas. Entonces, va a tener la posibilidad de elegir expertos. Pero además hay bastante, digamos, disposición de todo el mundo que el trabajo de los convencionales, o como se llamen, porque quizás se le cambia el nombre, a lo mejor no se va a llamar convención, tenga el apoyo de grupos de expertos. Que ellos al final son los que deciden, los que votan, pero al lado está sentada una, digamos, variedad, diversidad de personas especializadas que asesoran, que apoyan, que hacen recomendaciones, que hacen propuestas. Tal como lo vivimos, la misma cantidad de constituyentes. No tal como lo vivimos. No, yo creo que hay que hacerle ajuste, porque además tuvimos una experiencia. Entonces, ¿cómo no vamos a haber aprendido nada de esa experiencia? No me refiero a la forma, ni al fondo de lo discutido, me refiero al mecanismo. O sea, convención electa sí. Pero yo creo que con más apoyo experto y con un apoyo experto más, digamos, protagónico. O sea, por ejemplo, que presenten propuestas, que participen mucho más en la fase de armonización. Lo que está claro pero es que la soberanía dedicada a personas electas. Yo creo que eso es muy importante y que eso las personas no entenderían que ahora a dedo señaláramos a alguien, por más sabio que sea, sin que nadie lo elija. Porque si es tan sabio, yo creo que las personas lo van a elegir. Porque todos hemos aprendido en esta experiencia algo, en esta vuelta que dimos. Vamos al bolsillo. A la economía que nos importa mucho. Importa mucho. La economía y la seguridad son las dos cosas que hoy día... grandes temas, la inflación, todo. Bueno, el gobierno, yo el domingo la estaba viendo ahí en Estado Nacional, y cuando Iván Núñez estaba cerrando la entrevista, oiga, mañana va a haber un anuncio económico. Yo, como soy editor de economía, dije, chuta, bueno, el lunes efectivamente el gobierno dio a conocer un paquete de medidas económicas para fomentar la inversión, porque la inversión es el motor de una economía. Si no hay inversión, estamos súper complicados. Y ahí uno de los puntos, de los elementos, es algo que tiene que ver con el problema que estamos viviendo para comprar una vivienda, la pesadilla de la vivienda. Ya no es el sueño de la vivienda, es la pesadilla. Y es justamente que entregar una garantía estatal para alcanzar ese 10% de pie. Ayer Hacienda entregó más detalles de esto, ¿no? Es para vivienda, para primera vivienda nueva, con montos de 2.600 UF, son 80 millones de pesos, y hay que tener subsidio habitacional. Se acota harto, eso sí, el rango de personas que podrían acceder a ese beneficio. La pregunta que quería hacerle, ministra, ¿no hay posibilidad de hacer un poquito más amplio ese espectro de personas que podrían acceder a esa garantía para alcanzar un pie y así facilitar la compra de una vivienda? A ver, nosotros como gobierno hemos tenido un foco bien grande en esta primera etapa en contener los efectos de la inflación, ¿no? Que afecta mucho a todas las personas, el gran problema económico. Pero las personas que viven de un sueldo y que tienen gran parte de su remuneración dedicada a los gastos del día a día son las que más se ven, digamos, dañadas por la inflación. Y eso lo hemos tenido que hacer en el contexto de un momento malo de la economía, con un Estado que quedó con una situación de déficit bastante grave, con un endeudamiento que no conocíamos desde el retorno a la democracia, un endeudamiento de estas dimensiones, producto del esfuerzo por contener la pandemia. Entonces, estamos buscando hacer algo que el ministro Marcel ha encabezado, que es poner los recursos, focalizarlos bien en las necesidades, entendiendo que tenemos menos recursos que en el pasado y que si no resolvemos este problema de déficit, vamos a arrastrar esta situación en los años y vamos a tener un Estado muy debilitado en su capacidad de ir en apoyo a las personas. Entonces, construir este equilibrio es todo un arte bien compleja, ¿no? Porque si tú me dices... El arte de la economía. ¿Le gustaría a usted que los beneficios fueran más amplios? Pucha, que claro que nos gustaría, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner el balance de cómo lo hacemos para ir en ayuda con todo lo que tenemos sin traicionar la posibilidad de que el próximo año estén mejor las finanzas públicas y por lo tanto el Estado vaya mejorando su capacidad de actuar y no vaya yendo hacia atrás como pasa en muchos países alrededor nuestro, ¿no? Claro. Que por actuar aparentemente con mucha energía en el corto plazo, lo que terminan haciendo es que cada vez van de mal en peor, en peor, en peor. Que volveríamos al populismo y sí, mire, hacemos la comparación con la constituyente, tenemos que aprender de los errores. Pero se puede, yo creo, se puede. Lo que yo creo que hemos tenido este año... como hemos tenido tantas cosas difíciles, es importante que no dejemos pasar las cosas buenas.
yo creo que Chile ha logrado tener un programa robusto de apoyo a las familias, manteniendo la disciplina fiscal y yendo en un camino de convergencia. O sea, en un tiempo razonable vamos a estar equilibrados. Eso es muy importante porque es casi imposible encontrar ese punto y nos hemos mantenido dentro de ese punto y le vamos agregando. El gobierno ha estado diciendo todo el tiempo que vamos mirando por dónde estamos quedando cortos y hacemos algo. En esto de vivienda es una de esas materias, porque ¿qué es lo que pasa? La gente ahorró para tener su vivienda, para tener el pie. Pero ¿y qué es se lo que pasa? disparó la UEF, subieron las se tasas disparó de la interés, UEF te piden más pie. y ya, a pesar de que lleva años, que ya estaba lista, ya no le alcanza, ¿no? Y además no solo no le alcanza, sino que la posibilidad de recurrir a los bancos y a los créditos para complementar se ha vuelto más difícil. No, ahora es casi porque imposible. las Mucho tasas de requisito. interés son muy altas y además hay más restricciones. O sea, no solo la tasa de interés más alta, sino que los requisitos que ponen para prestarte son mayores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? No se puede la vivienda. Ajá. Una de las medidas aquí va en esa dirección, en el sentido que el Estado va a hacer aval del 10%, a condiciones que significan, por ejemplo, de lo que es hoy día un crédito que uno podría tener para complementar el ahorro, que podría tener una tasa de interés que llegara al 30%, esto va a significar que esté en el 7%, o sea, se vuelve algo accesible, y eso significa para las personas poder comprar su vivienda, pero tiene un efecto, por eso es proinversión, porque eso también moviliza el mercado de la construcción. Porque cuando la gente deja de poder comprar casas, también las constructoras empiezan a no poder gente está construir cayendo. casas. Claro. Y los trabajadores y trabajadoras de la construcción se van quedando sin empleo. Y todos los que entregan insumos para la construcción se quedan sin mercado. Entonces, toda una cadena que se daña. Entonces, cuando tú pones plata para el aval del crédito para el pie, se gatilla toda una serie de efectos para atrás que activa la economía, activa el empleo, activa productores de otras actividades conexas. Entonces, bien importante esa medida. Hay otra que es súper... A mí me gusta mucho porque fui alcaldesa, entonces conozco A ver. esto, que es un fondo que se crea para apoyar a instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, las municipalidades, para agilizar los permisos. Entonces, este fondo, ¿qué hace? Apoya a la contratación de personal, o de tecnología, o de computadores, o de programas, a cambio de mejoría en los tiempos. Entonces, te van a dar plata si tú mejoras los tiempos. Facilitar Y los la plata trámites. te va a permitir tener, digamos, los recursos para invertir, reforzar los equipos, etcétera. Esto es súper importante porque en Chile tenemos... Cuando tú hablas con un inversionista, tú que hablas con un inversionista, lo primero que te dicen es que el proceso, la demora de tiempo y la incertidumbre en los permisos es el principal obstáculo. Exacto. Y eso, de nuevo, es de esos temas de gestión, de coordinación, más que tanto de recursos. Entonces, si pones este fondo y lo direccionas bien, ayudando a estas instituciones, vas a agilizar los tiempos de entrega de los permisos. Se puede. Yo creo que esa es la frase más importante de hoy. Se puede. Por Dios, qué claridad Le para mandamos explicar. todas las buenas energías Sí. del mundo para que le vaya bien, ministra, porque si a usted le va bien, a todos nos va bien. Como Y dijo su ojalá- mamá. Y Como dijo su ojalá mamá. que este fin de semana que salen un montón de personas fuera de Santiago encuentren seguridad, por lo menos en las carreteras. ¿Podemos decir algo sobre eso? Pero obvio. Muy importante, este fin de semana son las fiestas patrias. Yo creo que nos merecemos unas fiestas patrias en forma. Llevamos los 2 años anteriores sin poder celebrar por la pandemia. Hemos tenido un año difícil con un proceso constitucional que nos ha tensionado y que yo creo que hay un gran esfuerzo por recuperarlo y pongo mis energías ahí. Y hemos tenido también un año difícil porque la economía ha sido dura en todo el planeta y la seguridad ha afectado a la cotidianidad. Entonces nos merecemos celebrar a nuestro país, reencontrarnos con el cariño por nuestro país, pero que eso sea así depende mucho, por cierto, de las policías, del Ministerio del Interior, de que todos hagamos nuestra pega, pero también de que todas las personas se cuiden y conduzcan prudentemente, tengan cuidado con el alcohol, vean bien a las fiestas que van o que van los jóvenes, que busquemos una manera de celebrar, que empecemos celebrando y terminemos celebrando, ¿no? Nosotros estamos siempre en ese esfuerzo, haciendo esos llamados al autocuidado, que es súper importante también. Pero después de ese autocuidado, como dice usted, necesitamos el cuidado del Estado. Totalmente. Oiga, ¿va a celebrar? ¿Se va a dejar un día para celebrar por lo menos? ¿En Es que familia? nosotros en el gobierno tenemos, ¿cómo se dice? Matiné, vermú y noche, porque No, sí, sí. hoy día se inauguran las ¿Hoy fondas. día usted va a la fonda? Sí, ¿Vale, no, pues, por ahí, voy a la va a fonda. bailar un pie de cueca, me imagino. voy a bailar un cueca, más de un cueca. Se lo merece, Y vamos a tener tedeum, y vamos a tener Sí, pues, ya está parada. pegado. Se lo Así merece que tenemos porque tiene programa mucha pega. completo. Sí, Gracias. Sé que es 24/7, Ministra pero... Novoa, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la conversación. gracias. Buenos días. Que le vaya bien. Y ahora sí que vaya a tomar desayuno porque la verdad que por Dios